¿Conoces algún medio especializado en siniestros? ¿Te imaginas la cantidad de casos y de historias que debe haber en el sector asegurador sobre este tema? Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar y el día de hoy va a estar con nosotros Laura Islas. Ella es la fundadora de la revista Siniestro. Ya se las presento. A ella se le ve por todos los eventos importantes del sector asegurador. Ella está siempre alerta y recopilando información en su materia. Hoy está con nosotros Laura Edith Islas Yáñez. Ella es empresaria especializada en temas de seguros, apasionada de los beneficios del seguro y es la directora y fundadora de la revista Siniestro en marzo de 2015. Es licenciada en periodismo de la Escuela Carlos Septién García, titulada con mención honorífica con la tesis La importancia del periodismo especializado. Tiene 31 años de experiencia en seguros, es seleccionadora de riesgos por Hannover Re y es, además, presidenta de la sección Ciudad de México de la AMASFAC. Laura, bienvenida al programa, me da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Es un gusto poder estar en este espacio que comparte experiencias de seguros. Y de siniestros, que no hay otro que lo haga como lo haces tú, ¿no? Sí, creo que sí. Somos hasta ahorita, considero que 5 medios entre impresos y digitales que hablamos de seguros, pero de siniestros creo que sí soy la pionera. Qué bueno, Laura. Y también sabes que interesante que estoy entrevistando a la entrevistadora hace algunos meses o años, era al revés, ¿no? Que a mí me tocó ser el entrevistado. Sí, yo te debía haber entrevistado más de una ocasión, ¿no? Pero sí, ahora me toca que me entreviste y no creas, sí nos ponemos un poco nerviosos y entonces aprendes que del otro lado también, pues sí, no es como, ya llegué a entrevistarte. Eso no se quita. No se quita. Laura, cuéntanos un poquito, la revista Siniestro, ¿cuánto tiempo tiene de creación? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo ha evolucionado? Mira, yo ya literalmente la hice en marzo de 2015. La idea la tenía desde hace muchos años antes, ¿no? Yo salí del periódico El Asegurador, trabajé con ellos 23 años y yo recuerdo que cuando empezaba mi carrera como reportera ahí en El Asegurador, yo oía que el seguro no pagaba, pero entonces tenía la contraparte de escuchar a gente del sector que pagaba muchos siniestros, ¿no? No sé si tú recuerdes que hubo una etapa en la que en el Ángel de la Independencia se ponían los ajustadores de autos, sí, y entonces iban a ver los siniestros de autos, ¿no? Entonces, era una base, ¿no? Era una base. De varias aseguradoras. ¿Sabes? De varias, sí. Entonces, yo desde ese entonces yo le decía a mi ex jefe, es que envíame a cubrir un siniestro de autos al momento, y me decía, no es nuestro mercado, no es nuestro mercado. Entonces, creo que ahí realmente nació la idea, siempre la tuve, digamos, en la mente, pero hasta que decido independizarme y salir del periódico es que empiezo ya a trabajar de una manera formal en aterrizar todo el proyecto para hablar de siniestros. Siempre me importó mucho decirle al usuario final que los seguros pagan bien, pero que a veces los asegurados tampoco hacen lo que tienen que hacer para que les paguen, ¿no? Claro, y ahí el papel de la gente, ¿no? Que tiene que ser el profesional que asesore al cliente, que no va a ser experto. Ajá. Y que esté intermediando con la aseguradora, ¿no? Exacto. Y ya formalmente, yo tuve un siniestro importante, como Laura Islas, manejando un sábado, de esas veces que estás muy distraído. En Xola todavía no existía el Metrobús. Yo vi el semáforo segundo para cruzar Cuauhtémoc, no el último, ¿no? Y me lo pasé. Entonces me llevo un taxi, era un Chevy, que llevaba además una señora y una niña de pasaje. Por fortuna no les pasó nada. Llegaron el ajustador mío, que era de una aseguradora importante de autos, a hacer todo el ajuste, y lo primero que le dije es, yo fui la responsable, me pasé el semáforo. Entonces se hace el ajuste y resulta que el Chevy fue pérdida total, el señor tuvo 3 costillas rotas, mi auto era en ese momento un Sentra, más o menos yo firmé facturas como por 20,000 pesos de daños, ¿no? Entonces yo creo que el siniestro en total debió haber sido como de 80,000 pesos. Y entonces ahí comprendí de verdad lo valioso que es tener una póliza. Yo pagué de deducible 5,000 pesos, ¿no? Que el deducible es la cantidad
que tú como asegurado pagas en el momento de un siniestro, en varias pólizas. Y digo, no fui la más feliz por haber dañado a alguien, pero por lo menos tuve un seguro que me respaldó y que el señor se quedó con un buen sabor de boca, porque no fue la típica, y que pasa mucho. Tú eres el responsable en un siniestro de autos y ves la manera de decir, no fui yo. Y no, sí tenemos que responsabilizarnos y decir, fui yo, aquí está mi póliza y te va a responder. Entonces, a partir de eso, yo me di cuenta que podía empezar a contar y a contar historias de cómo sí se pagan los seguros, todo lo que tienes que hacer para que sí se paguen. Y pues, de ahí es que empecé ya a tener más constante cómo podía llevar a cabo la revista y ya, la empecé a hacer. Oye, Laura, y los contenidos, porque digo, como lo dije hace rato, se te ve en todos los eventos de las aseguradoras y me imagino tienes contacto con todas. Tu fuente de información, me imagino que son los propios directores o responsables de las áreas de siniestros de diferentes aseguradoras, donde vas recopilando justamente esa información que es la que posteriormente publicas, ¿no? Sí, un factor importante son las aseguradoras, pero realmente quienes me han llevado a los siniestros importantes de seguros son los agentes. Okay. Casi que mi principal fuente es el agente de seguros. Yo a ellos les pido, oye, compárteme un siniestro que haya sido importante para ti, que haya marcado tu historia, que haya marcado tu carrera, y ellos son los que realmente me llevan, incluso muchas ocasiones, a sus asegurados. Entonces yo entrevisto a los asegurados. En nuestro canal de YouTube, de hecho, tenemos testimoniales con asegurados que están muy contentos porque, obviamente, sufren una pérdida importante, pero hay un seguro que los respalda. Hay un seguro que en el momento que tú más necesitas que te apoyen, está el seguro, ¿no? Y dicen por ahí que el único que te lleva un cheque cuando alguien fallece es tu agente de seguros, si es verdad. Todos podemos llegarte a dar un pésame, pero el agente de seguros es quien llega y te da una solución, aunque estés muy triste, te lleva una solución, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho con agentes de seguros en todo el país. Y ahorita lo estabas diciendo, de todos los ramos también, ¿verdad? De todos los ramos. De hecho, tenemos algo que nosotros le llamamos contenido temático, y de la propia revista sacamos los siniestros de vida, de autos, de gastos médicos, de daños, porque también hemos llevado de daños, y tenemos lo que es el contenido temático. Entonces, yo creo que hasta ahorita llevo unos 300 siniestros publicados que tenemos segmentados. De tal manera que sea una herramienta también para el agente de seguros. Al principio yo recibía llamadas de algunos agentes que dejaban la publicación en oficinas de sus prospectos y le decían, oye, te dejo esta revista para que veas lo que sucede cuando tienes un seguro. Y después llamaban y decían, oye, sí leí la revista y fíjate que yo creo que sí es importante que tenga el seguro. Entonces, tenemos agentes que han usado a la propia revista para que el cliente no diga, es que la gente me dice, ¿no? Sino hay alguien que está haciendo ese trabajo y que lo vamos documentando. Todo el tiempo lo vamos documentando. Claro. No, y además yo creo que también es muy responsable y muy sensibilizador el compartir los grandes siniestros que también luego se pagan, porque luego se corre mucho la voz de, oye, que si la letra chiquita que no quieren pagar, digo, y las instituciones de seguros están hechas justamente para pagar siniestros. Y luego cuando se pagan siniestros muy importantes, luego la gente no se entera. Yo creo que es algo que también se debe presumir de que, oye, pasó esto, pero la compañía aseguradora estuvo detrás y estuvo apoyando, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer un pequeño corte de este primer bloque, que nos contaste un poco sobre la trayectoria y nacimiento de tu revista. A ver si en el segundo bloque te atreves a compartirnos algunos casitos interesantes que tengas por ahí, ¿no? Claro, con gusto. Después del corte, por favor. Las cirugías para quitar las arrugas son muy caras y pueden ser peligrosas. Torongia tiene para ti el suero facial reafirmante, una emulsión ligera de textura suave y sedosa, formulada con ingredientes de origen natural que hidratan y revitalizan a profundidad la piel, brindando un efecto tensor. Su uso continuo ayuda a disminuir paulatinamente las líneas de expresión y a controlar el exceso de grasa en la piel. Pide el tuyo en mi shop y disfruta de un 15% de descuento. Bueno, en este segundo bloque, platicando con Laura Islas, fundadora de la revista Siniestro. Laura, a ver si nos puedes compartir un poco, dentro de todos los casos que tengas ahí de experiencia y demás, algunos siniestros en particular. Me gustaría que en este programa, en este espacio,
nos compartieras algunos casos interesantes que hayas venido recopilando en estos años. Claro que sí, con muchísimo gusto. Primero, hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar y es que no hay sumas aseguradas pequeñas, ¿no? Mientras que a lo mejor para una persona que tiene un nivel de vida muy alto, una suma asegurada de 50 millones puede ser lo que él necesita, también tenemos casos con sumas aseguradas muy pequeñas que también le resuelven la vida a gente que a veces piensa que no puede comprar un seguro. Y bueno, les voy a contar esta historia que pues sí me impactó mucho. Primero, porque entrevisté a un marino que su siniestro fue por invalidez total y permanente, porque detuvo a gente de temas de narcotráfico, entonces le dieron un balazo en la pierna, por lo tanto ya no podía trabajar, ¿no? Ese siniestro es como muy interesante porque toda la mañana me trajo así de, te veo en Xochimilco, no te veo en el centro, no te veo, bueno, ya, total, me dijo, te veo en el estacionamiento del mercado que está aquí por la Ciudad de México. Yo iba vestida así, como me ven, no con este vestido, pero con otro vestido y tacones. Y le hice la entrevista cuando él se estaba oleando los zapatos, sentadita en el banquito, haciéndole la entrevista, ¿no? Pero creo que es una de las entrevistas que más recuerdo, porque él dice que su suma asegurada fue de 200,000 pesos, ¿no? Podríamos decir que fue muy poco, pero cuando a él le dicen que está por invalidez total y permanente, tenía un hijo de 14, uno de 13 y uno de 12. Por lo tanto, lo que le daban mensualmente no iba a satisfacer las necesidades para la manutención de su familia. Le dieron 200,000 pesos de su suma asegurada. Me contó que construyó un par de cuartos, me dijo, en Veracruz, y lo rentó. Entonces complementaba con el tema de lo que le daban en la empresa, más esto para la manutención de sus hijos. Por eso es que creo que no hay sumas aseguradas pequeñas, ¿no? Mientras a uno 50 millones le resuelve la vida, a otro con 200,000 pesos le transformas vidas, ¿no? Entonces creo que es uno de los casos más interesantes. El año pasado hicimos uno, que sí fue porque murió el esposo, en Chiapas. Sí le dejó póliza a la señora. Ella se dedicaba a hacer artesanía en Chiapas para vender. Lo que hace con el dinero que le dan de la póliza del fallecimiento de su marido es que tenía un taller ya de artesanía, le dieron 600,000 pesos y ella lo que hace es agranda el taller, lo hace crecer y les da a 15 mujeres indígenas empleo, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que me apasiona mucho el seguro, porque realmente transforma vidas, ¿no? Ella pudo haber hecho, como dicen algunos, también cuando no tienes como una misión, te dan la suma asegurada y se te acaba. Claro. Pero en este caso son historias que han transformado vidas, ¿no? Por ejemplo, ahí le transformó la vida a 15 mujeres indígenas. Ajá. Entonces, como que, aunque la revista se llama Siniestro, tratamos de contar historias bonitas de lo que se hace con ese dinero, porque al final tú compras una póliza como padre de familia y no la quieres usar, pero en caso de no estar, hay alguien que va a respaldar y que tu familia va a seguir por lo menos por unos meses sin problemas económicos. Y fíjate qué interesante lo que dices de que normalmente cuando el sustento económico es tu pareja fallecida, hay como esa idea de que con el seguro de vida yo voy a poder vivir y comer de ahí lo que me queda a mí. Y estos dos casos que estás contando es, oye, yo no estoy agarrando ese dinero para comérmelo, sino para invertirlo y para utilizarlo de una forma que es el trampolín para seguir subsistiendo, ¿no? Ajá, yo creo que esa es la diferencia del seguro. Tú tienes una póliza y yo siempre les digo, es que por lo menos deja para el mariachi, ¿no? Ajá. No, o sea, de verdad, a lo mejor suena chistoso, pero cuando tú falleces y dejas una póliza, puedes tener incluso para el sepelio. En efecto, Rafa, es una manera muy importante de cómo es que tu suma asegurada la puedes utilizar de manera diferente. Y lo que tú mencionabas, no es que tu suma asegurada te sirva para sobrevivir muchos años, ¿no? Sino que es un puentecito para que tú no sufras ante una pérdida de este tipo. Ya. Ok. Entonces, aquí, Laura, me acabas de hablar de un siniestro de vida y el tema de la incapacidad que comentaste. A ver, ¿tendrás algo de autos interesante que nos puedas compartir? Claro.
De hecho, ahorita en redes sociales lleva más de 12,000 vistas, y eso que lo publicamos ayer. Ah, es actual. Es actual. Una responsabilidad civil que normalmente responsabilidad civil ocupantes, que normalmente tú compras tu póliza, y cuando compras tu póliza, ya sea en el banco, con un agente, a través de una plataforma, normalmente tú como asegurado dices, pues le quito esto, le agrego esto como me salga más barata, ¿no? Resulta que esta RC Ocupantes te cuesta como 120 pesos al año la cobertura, ¿no? Este siniestro es de una persona que no tenía la cobertura. La mamá le presta el auto al hijo, ya con licencia obviamente de 20 años. El hijo invita a su amigo, se van a la comida, tienen un percance y lamentablemente el chico que venía copiloto fallece, ¿no? Entonces, no tenía la cobertura, la mamá obviamente del hijo no le otorga el perdón, no tenía la cobertura, y entonces pues va a dar a la cárcel, ¿no? Porque realmente, o sea, tienes la cobertura y no es que te evite pasar todo el trámite, pero tienes asesoría jurídica y tienes una suma asegurada para hacer respaldo. Entonces, cuando escribimos este tipo de notas, es para que el que nos lee vea que si tiene un agente y lo asesora está bien, pero si lo compra por cualquier otro medio, porque ahora viene toda la innovación de seguros, se fije muy bien que no quite coberturas, que cuestan 100 pesos o 120 pesos y que te van a hacer la diferencia ante un siniestro así. Y siniestros lamineros de autos hay muchos. Pero siniestros donde hay gente fallecida también hay muchos. Esos son los caros, ¿no? Al final Muy de cuentas, caros. yo creo que una cosa es que pierdas tu coche, pero otra cosa es que civilmente resultes responsable de una cosa mucho más gorda. Ajá. Laura, vamos a hacer un pequeño corte, a ver si podemos enfocar este tercer bloque a otro tipo de siniestros y sobre todo tu visión como medio hacia adelante, qué es lo que estás previendo, ¿no? Claro sí, por que favor, sí. Después del corte. Este tercer bloque platicando con Laura Islas de la revista Siniestro. Laura, nos acabas de contar un caso pues que puede ser muy común de un siniestro de autos de una responsabilidad civil. No sé si en el tema de autos también tengas algo más que nos pudieras compartir de otro tipo de coberturas que se puedan ver afectadas. Claro, este es muy atípico porque obviamente no circulan tantos Lamborghinis, ¿no? En la Ciudad de México. No, este no fue en la Ciudad de México, este fue en Durango. Okay. Y un taxista se dio la vuelta prohibida en U y afectó a un Lamborghini. Wow. Sin seguro, el del taxi, ¿no? Además prestado, alguien que te presta tu carro y dices, ahorita vengo, préstamelo, ¿no? Pues se lo prestó, fue. Dañó, aproximadamente los daños fueron 700,000 pesos, fue en el lado izquierdo del Lamborghini. El del Lamborghini se portó muy decente con todo el tema porque vio que no tenía seguro, y llegaron a un acuerdo en donde el taxista, pagó el 5% de los daños materiales, ¿no? Que fue nada, así tendrías que pagar 700,000 pesos, ¿no? Claro. También participo con Yanko Abundis en el programa de Saber Gastar, ya llevamos ahí 4 años participando con siniestros, y una frase que usa mucho Yanko es que no traigo 700,000 pesos en mi cartera para pagarte en este momento un siniestro, ¿no? Pero fíjate que otra vez, hace rato, estos casos que estás mencionando, otra vez, si pierdes tu coche, ya es lo de menos, ¿no? Pero el tema es el compromiso de que te estás metiendo, cuánto habrá valido ese taxi y cuánto vale el Lamborghini al que le pegó. Entonces, la responsabilidad civil, que además son coberturas que normalmente en prima es muy baja y te cubren unas sumas aseguradas muy altas, ¿no? Claro. Entonces ese ahorro de 100 pesos te puede costar carísimo, ¿no? Sí, o sea, y yo digo que cuando compren sus pólizas, que ahora se pueden comprar de muchas maneras, revisen, ¿no? Cada una de las coberturas
y no quiten por precio, porque hay unas coberturas que tú quitas que te ahorras 100, 200 pesos y en el momento del siniestro es cuando te hacen fuerte. Yo creo que la cultura es, a mí no me va a pasar, yo no me voy a morir, yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar nada, todos somos Superman, pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado que todos estamos en riesgo, desde el más joven hasta el más grande. Al principio te contagiabas si eras muy grande, ahora no importa, te contagias hasta si eres niño, ¿no? Entonces, creo que es una cultura que además los mexicanos tenemos de a nosotros no nos va a pasar. Y sí nos pasa a todos. Oye, y ahorita que estás tocando justamente el tema de pandemia, COVID, etcétera, ¿tienes algunos datos de qué ha pasado en la parte de siniestros pico importantes? Ajá, el sector asegurador ha pagado nos reportan cifras cada 15 días la AMIS, primero era cada semana, ahora cada 15 días. Ahorita llevamos el siniestro de vida más caro pagado es por 68 millones de pesos y el de gastos médicos mayores por 50 millones. Wow. Esos son los dos, digamos, los dos picos más altos. Y además como el siniestro como tal de la industria ya es el más caro, ¿no? Ya es el más caro, ajá, ya rebasó a Vilma, que era el huracán, ya va en el primer lugar. Y todavía sigue, ¿no? O sea, esto no se ha acabado todavía. Todavía no se acaba, y si me vuelves a invitar, pues ya te podré contar uno de unos 3 o 4 que tuve de COVID, del principio de la pandemia, muy interesantes, incluso agentes que les dio COVID, y cómo los agentes, a partir de eso, revisan sus coberturas como agentes seguros y también proponen la revisión de coberturas y sumas aseguradas a sus clientes. Que había mucho miedo de que no se iba a pagar o que sí se iba a pagar, había ahí una discusión, ¿no? Los siniestros de COVID. Y sí se pagaron, bueno, todo el sector yo creo que hizo un gran papel porque digamos que antes era exclusión, se pusieron de acuerdo y las pandemias, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y finalmente todo el sector respondió y ha respondido muy bien a todo lo que es, pues, gastos médicos y vida. Lamentablemente, en vida, pues yo creo que como sector nos hubiera gustado pagar más siniestros, ¿no? Sí. Digo, yo no soy la aseguradora, pero creo que ante la pandemia es un momento en el que ves que el seguro sí te funciona. Uh-huh, claro. Bueno, Laura, oye, te voy a cambiar de tema. Ahora, nos quedan 3 minutitos. Okay. A ver si nos puedes compartir también, ya hablaste de siniestros de vida, de autos, ahorita de salud, en daños, que luego ahí hay pelotazos muy fuertes. ¿Tendrás algún caso interesante que podamos compartir de un siniestro? Claro que sí, este es un poco atípico porque fue de un huracán, el Fred, en 2021, una embarcación que era para temas de placer en Cancún, que los dueños son extranjeros y se lo quisieron llevar a Dominicana para protegerlo de lo que estaba pasando en México. Es muy interesante porque la agente de seguros muy especializada en daños se sentó con ellos a revisar cobertura por cobertura. ¿Qué me quitas? ¿Qué me dejas? Y total, compraron la cobertura que ellos estuvieron a gusto, ¿no? Se dañó digamos, la embarcación de placer. Se quedó allá en Dominicana. La esposa, el dueño y el capitán naufragaron. Más o menos dicen que nadaron 6 horas para poder llegar a Dominicana. Lo rescataron y finalmente a la primera persona que le llaman es a la agente de seguros, ¿no? Se llama Wendt, la agente de seguros, que es joven, yo creo que de las más jóvenes que yo conozco de años, y con ella arreglan todo el siniestro, pero la primera persona que buscaron fue a su agente. No sé. Ya se pagó el siniestro y estamos por grabar el testimonial con estos asegurados que revisaron de A a la Z que estaban comprando. Ah, qué bueno. Y pues sí, es un siniestro como de 12 millones de pesos. Wow, qué barbaridad. Uh-huh. Pues te digo que historias tienes todas, ¿no? La verdad es que se nos queda muy corto el programa para todo lo que nos pudieras compartir. Pero bueno, ya saliéndonos de los casos puntuales, a nivel general, ¿tú cómo ves a la industria en términos de su cumplimiento a la hora de los pagos de siniestros, no? Yo siempre opino muy diferente a la gente que critica la letra chiquita y demás, pero pues al final son contratos en donde sí te cubren ciertas cosas y se excluyen ciertas cosas. Y yo creo que es muy importante el que quede claro que las aseguradoras, su motivo de existir es justamente pagar siniestros, ¿no? Y en ese sentido, mientras más claridad y más explicación se dé, pues menos dudas va a haber a la hora de las indemnizaciones. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo para avanzar en ese sentido, ¿no, Laura?
Yo la verdad sí veo un buen trabajo para mejorar la experiencia del cliente en el momento del siniestro. A mí que me gustaría ver como publicación. Yo creo que hace falta hacer simuladores para cuando tú compras la póliza y cómo te vamos a pagar en el momento del siniestro. O sea, te adelantan, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te adelantan, ¿no? Así digo, no es que tal cual vaya a ser y creo que podría haber un riesgo, pero creo que podríamos hacer como sector simuladores y decir, bueno, te van a pagar tanto. Yo veo un sector asegurador con mucha expectativa de hacer las cosas diferentes, de modernizarse, pero yo también veo que en la experiencia del cliente se están esforzando, pero sí creo que todavía hay huecos. Yo como publicación recibo algunas quejas y lo que hago no es ventilarlas, sino ver cómo las resolvemos, ¿no? Y creo que los directores de siniestro van viendo que es una oportunidad de ver cómo mejoran ese aspecto que quizá en el momento del siniestro le ocurrió a este cliente y no estuvo resuelto. Entonces, sí he encontrado mucho eco cuando yo voy a los directores de siniestros y le digo, oye, ¿está pasando esto? Pero no solo porque le resuelvan, ¿no? Sino cómo a lo mejor en el proceso le pueden resolver a más asegurados, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Laura. El tiempo se nos acabó. Te agradezco mucho. Qué bueno que tengas también esa visión de tu pedacito de responsabilidad social, ayudando a que también el sector ayude, mejore estas quejas bien canalizadas constructivamente. Aportan yo creo que bastante también y bueno, vamos a seguir platicando mucho seguramente contigo más adelante. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado y dedicado estos minutos el día de hoy con nosotros. Al contrario, Rafael, muchísimas gracias y bueno, las veces que me invites aquí estaré. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presenta